El subsector de la economía seleccionado fue el café. Importante mencionar que en Colombia más de 556.692 familias son cafeteras. Hay alrededor de 931.746 hectáreas de café sembradas y el 96% de esas hectáreas son de pequeños productores, tierras de alrededor de 1.3 hectáreas. Es decir, más del 25% de la población en Colombia rural se dedica al cultivo del café. Asimismo, importante mencionar que es el primer producto de exportación agrícola. El aporte aproximado del Producto Interno Bruto Agrícola de Colombia del café es del 13%. En el 2022 las exportaciones del café disminuyeron un 8%. El precio interno promedio a la carga fue más del 59% a diferencia del 2021. El año cafetero 2021-2022 cerró con un déficit de 7.15 millones de sacos de 60 kilogramos y el nivel de producción cayó. Asimismo, en cuanto a producción nacional histórico de café, es importante mencionar que hay años en los que han habido picos de alta productividad y baja productividad, siendo los de más alta productividad el 2016 y el 2019 y los más bajos en los últimos 10 años fueron los del 2020 y 2022. Esto se alude a que fue producto del fenómeno de la niña y también de la pandemia. Asimismo, frente a la producción mundial del café, en cuanto a cantidad, Brasil y Vietnam ocupan el segundo puesto, Colombia el tercer puesto y siguen Indonesia, Honduras y bueno, y otros países tanto de Latinoamérica, África y Asia. El café de Colombia se caracteriza por ser de alta calidad y a través de la Federación Nacional de Cafeteros se han establecido estrategias de marketing y publicidad que buscan hacer más competitivo alrededor del mundo el café colombiano. A continuación vamos a hablar del segundo punto del trabajo. Se identifican elementos del mercantilismo cuando la exportación del café es en su mayoría en grano y sin valor agregado, impulsado por la búsqueda de riqueza y crecimiento económico, pensado solo en la generación de divisas para el país en detrimento de otros factores sociales y ambientales, como la creación de una estructura desigual con grandes empresas cafeteras y terratenientes que explotan a los trabajadores y mantienen la riqueza en pocas manos, y la falta de desarrollo de un mercado interno limitando la generación de más empleo y desarrollo social. Los elementos de la economía clásica y neoclásica se identifican cuando el valor del café es determinado por la cantidad de trabajo que se invierte en su producción, en donde la remuneración de los trabajadores debe ser justa y adecuada para la cantidad de trabajo que realizan. La generación de empleo ha mejorado la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, aunque también ha aumentado las desigualdades en la distribución de la riqueza producida. El marxismo puede identificarse cuando la producción del café se basa en relaciones de explotación, en donde los trabajadores reciben salarios bajos y trabajan largas horas en condiciones precarias, mientras que los dueños de la tierra y las grandes empresas obtienen grandes ganancias productos de la plusvalía en relaciones laborales marcadas por una estructura de dominación y subordinación. El keynesianismo se identifica cuando la actividad económica cafetera es sujeta a fluctuaciones del mercado y crisis económicas, y por eso el Estado ha tenido que intervenir en la economía para evitar las crisis y minimizar sus impactos. Esto implica la necesidad de la implementación de políticas de empleo y de protección social para garantizar que los trabajadores del café tengan ingresos suficientes y estables como una remuneración mínima. Por último, el neoliberalismo se evidencia cuando la producción de café está orientada a maximizar la eficiencia económica y la rentabilidad a través de la libre competencia, la reducción de regulación y la eliminación de barreras comerciales. Esto trae beneficios para la sociedad a través del crecimiento económico y la creación de empleo, aumentando la eficiencia, reduciendo los costos, disminuyendo precios para los consumidores, creciendo el mercado y generando mejores ingresos para productores y empresarios. Impactos ambientales en el ciclo de vida de la producción de café. Identificamos las principales fases así. Cultivo. Los principales impactos están dados por los cambios en el uso del suelo a generarse monocultivos, la deforestación, la reducción de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, la contaminación del suelo, agua y aire por uso de agroquímicos y fertilizantes y los impactos en la salud humana.
En la cosecha, contaminación del suelo, agua y aire por uso de agroquímicos y fertilizantes, impactos en la salud humana. En la poscosecha o beneficio, agotamiento del recurso agua por alto consumo en el proceso de beneficio húmedo, se estima 40 litros por kilogramo de café pergamino seco, contaminación del agua por proceso de despulpado, contaminación de suelo, agua y aire por residuos de agroquímicos y fertilizantes presentes en la cereza del café, residuos sólidos y líquidos con alta carga orgánica y acidez, de 115 gramos de EQO por cada kilo de café cereza procesado y los consecuentes impactos en la salud humana. En la fase de tueste o tostado se generan emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero por consumo energético, por la matriz energética nacional, la contaminación del recurso aire por generación de emisiones atmosféricas directas de otros gases y partículas. En la fase de preparación identificamos como impactos emisiones directas e indirectas de HEIP por el consumo energético, demanda de recurso agua, impactos directos e indirectos al recurso agua y aire, agua y suelo, por generación de residuos sólidos por el ripio del café, y en la fase de consumo, contaminación por aguas residuales. Transversalmente, en algunas de estas fases encontramos también el transporte y la distribución, donde se generan emisiones directas de GEI a la atmósfera, con el consecuente impacto en el cambio climático, especialmente por la fase de distribución, o sea, las exportaciones. ¿Cuáles son las implicaciones ambientales del subsector, teniendo presente los enfoques económicos? En general, el subsector desde los diferentes enfoques presenta altos impactos ambientales generados especialmente durante la fase de cultivo, beneficio y distribución, puesto que se busca maximizar la productividad y la rentabilidad. Desde el keynesianismo, la intervención estatal ha estado orientada a la protección ambiental mediante la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, aplicación de tasas y la inversión en tecnologías más limpias y eficientes, y se ha observado una mayor relevancia en la sostenibilidad en los últimos años. Desde el enfoque del neoliberalismo, la competencia en el mercado ha podido incentivar la innovación y la inversión en tecnologías más sostenibles, buscando eficiencia de los recursos y así reducir el impacto ambiental de la producción del café. Conclusiones. Primero, la producción de café en Colombia ha sido influenciada por diferentes corrientes económicas a lo largo del tiempo. Aunque enfrenta desafíos importantes, el sector ha demostrado ser resiliente y capaz de adaptarse a las cambiantes condiciones económicas, sociales y ambientales. Segundo, la producción del café se desarrolló después de la época colonial y el declive de la influencia del mercantilismo como corriente económica predominante. El mercantilismo no tuvo una influencia directa en el café en Colombia, ya que esta industria no se desarrolló hasta el siglo XIX. Sin embargo, algunos patrones comerciales de la época colonial se ven reflejados en la búsqueda de acumulación de riquezas por el Estado a través de la exportación de productos valiosos como el oro, la plata y el café. Tercero, en los siglos XIX y XX la producción del café estuvo influenciada por las ideas de la economía clásica y neoclásica. El café se convirtió en un motor de crecimiento económico y se implementaron técnicas y estrategias para la competitividad en el mercado internacional. El café se destacó por su calidad y sabor y pasó a ser muy demandado internacionalmente. La producción se desarrolló dentro de un contexto de libre mercado donde los productores buscaban maximizar sus ganancias y los consumidores satisfacer sus necesidades al menor costo posible. Cuarto, con la crisis económica de la década de 1970, los precios internacionales del café cayeron y los productores se afectaron. Los que se identificaban con el pensamiento marxista promovieron la idea de que el modelo económico basado en el capitalismo, que promueve la exportación de materias primas como el café, no era sostenible y que era necesario buscar alternativas que permitieran una mayor diversificación económica y una redistribución más justa de la riqueza. Quinto, durante la primera mitad del siglo XX, Colombia implementó políticas económicas proteccionistas que permitieron el desarrollo de una industria cafetera nacional competitiva. Se creó la Federación Nacional de Cafeteros, que se convirtió en un actor importante en la promoción y defensa de los intereses de los productores de café en Colombia. Seis, en la década de 1990, Colombia comenzó a liberalizar su economía, eliminando barreras arancelarias y fomentando la inversión extranjera. Esto permitió que los productores de café tuvieran acceso a nuevos mercados y tecnologías. Sin embargo, los pequeños productores se vieron afectados por esta apertura económica. 7. El café y las diferentes corrientes económicas abordadas anteriormente se centran en la producción y la rentabilidad, dejando a un lado los impactos ambientales y sociales que se generan para el cumplimiento de sus objetivos. 8. En las últimas décadas, el cultivo del café se ha enfrentado a desafíos importantes como el cambio climático, la volatilidad de los precios internacionales del café y la competencia de otros productores de café en América Latina, África y Asia. Para hacer frente a estos desafíos, se han implementado políticas y programas que fomentan la sostenibilidad y la diversificación de la producción. También se están desarrollando variedades de café más resistentes a enfermedades y clima cambiante. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar su permanencia en el tiempo.